Pepita Jiménez, por Juan Valera. Resumen. No obstante, Pepita Jiménez no deja de ser una novela decimonónica que ayuda a comprender el contexto de este siglo y los conflictos que se daban por aquel entonces. En concreto, se nos presenta la batalla interna que hay en Luis de Vargas, la protagonista. Quizá el elemento más característico de esta obra es que se trata de una novela epistolar. En este tipo de novelas, el narrador cuenta la historia a través de cartas. Comenzamos con el epílogo de Pepita Jiménez. La primera parte es el único momento en el que aparece la voz de Juan Valera. Este afirma haber encontrado un manuscrito y unas cartas entre los papeles de un deán. Esta técnica narrativa da apariencia de más autenticidad y objetividad, ya que el escritor se sitúa en un papel de mensajero, no de inventor de la historia. Valera, sin embargo, no es el primero que lo utiliza. Antes de él lo hicieron Cervantes en El Quijote o Unamuno con San Manuel Bueno Martí. Primera parte. Cartas de mi sobrino. La primera parte de Pepita Jiménez se compone de varias cartas que Luis de Vargas, el protagonista, escribe a su tío, deán, con el que vive durante todo el año y con el que se está formando para ser cura. El único momento en el que no comparte casa con él es durante las vacaciones, que las pasa con su padre, de nombre Don Pedro. Ahora mismo se encuentra con este último veraneando en un pueblo de Andalucía, donde Don Pedro es cacique y un hombre muy respetado. Presentación de los personajes. Luis se encuentra en un momento clave en su carrera eclesiástica, ya que ha conseguido el favor papal para ordenarse sacerdote después del verano. Sin embargo, pronto se empieza a ver que la devoción del chico no es tan firme como debería. Durante las vacaciones, Luis se entera de que su padre está cotejando a Pepita Jiménez, una joven elegante y rica del pueblo. Esta mujer ya estuvo casada antes con un tío suyo, muy mayor. A la muerte de este, la muchacha heredó toda su fortuna, saliendo de la pobreza a la que se había acostumbrado desde pequeña. Bella, joven, viuda y con dinero, Pepita tenía muchos pretendientes a los que siempre despreciaba. Comienzo de la relación entre Luis y Pepita. Luis empieza a conocer a Pepita gracias a las tertulias que ella misma organiza, pero al principio solo la ve como una posible madrastra. No obstante, con el paso de los días descubrimos que sus cartas a su tío, que está desarrollando sentimientos más profundos hacia ella. El deán le previene sobre ello, recordándole cuál es su camino. Luis responde que lo sabe y se justifica diciendo que en Pepita solo admira la belleza de lo divino. A pesar de sus excusas, Luis, en efecto, se está enamorando de Pepita y termina por reconocérselo a su tío en una de sus cartas. Aunque intenta evitarlo, la atracción es cada vez mayor y Pepita parece corresponderle. Por ejemplo, se miran de manera intensa y se dan la mano al saludarse y al despedirse, algo que denota la intimidad y la pasión que hay entre ambos. Para poner distancias, Luis decide dejar de ir durante un tiempo a las tertulias de Pepita, pero su padre y la criada de la chica, ignorando lo que ocurre, los animan a volver. En su reencuentro los jóvenes se miran intensamente y ella se echa a llorar, a lo que él responde con un beso que, por suerte, nadie ve. Esta primera parte de estilo epistolar concluye con un Luis muy turbado y muy preocupado por lo ocurrido, decidido al tiempo a irse al pueblo y dejar de ver a Pepita Jiménez para que ésta lo olvide. Luis de Vargas es un joven que ya está estudiando para seminarista. A través de las cartas que escribe a su tío, que es deán, responsable de la catedral y el encargado de su formación como sacerdote, sabemos que está de vacaciones en casa de su padre.
Allí se entera de que este, llamado Don Pedro, está tratando de conquistar a una chica joven pero viuda, Pepita Jiménez. Esta mujer se había casado con un tío suyo, pero pronto murió y le dejó una gran fortuna, lo que, unido a su belleza, hacía que fuese pretendida por mucha gente del pueblo. Luis empieza a conocer a Pepita y en sus cartas muestra una especie de atracción y admiración hacia ella. Sabiendo que va a ser ordenado para sacerdote muy pronto, intenta justificar unos sentimientos que cada vez son más intensos y claros. Finalmente los reconoce, pero también la imposibilidad de cualquier relación con Pepita. Sin embargo, parece que la joven corresponde al amor de Luis, ya que cruzan miradas y saludos que dejan claro que hay algo entre ellos. Esta emoción que los embriaga cuando están juntos, cada vez más fuerte, termina con un beso furtivo. Preocupado por las habladurías del resto y por hacer pecado, Luis decide alejarse de Pepita. Parte 2. Paralipomenos. Al empezar esta segunda parte, Juan Valera vuelve a definirse como un mero editor que considera que lo que estamos a punto de leer son las memorias del deán. El tío de Luis, por tanto, habría decidido escribir el resto de la historia en tercera persona, como un narrador, ya que dejó de recibir cartas de su sobrino. Conflictos internos de Luis y Pepita. Tras su primer encuentro amoroso con Luis, Pepita le cuenta lo ocurrido a Antoñona, su criada, y ésta le ayuda a organizar más visitas. No obstante, Pepita pronto empieza a sentir mucha culpa, por lo que le confiesa todos sus pecados al vicario. Este le perdona y le convence para que se olvide de todo y principalmente de Luis. Aturdida y triste, la muchacha se echa a llorar en cuanto el vicario la deja sola. Luis, por su parte, está decidido a irse y está lleno de preocupación por lo que el resto pensaría. Al fin y al cabo, sería un escándalo que un joven a punto de ordenarse sacerdote terminase desposado con la mujer que su padre también ama. Currito, el primo de Luis, le invita a ir con él una tarde al casino, antes de que se vaya al seminario. Así se da un pequeño conflicto entre Luis y el conde de Genazar, un hombre rico que debe dinero a Pepita, pero que empieza a insultarla porque ésta rechazó su cortejo. Luis la defiende, pero nadie le hace caso, pensando que solo se trata de un sermón del cura. Cuando regresa a casa se encuentra con Antoñona, a la que Pepita ha enviado para citar a Luis y poder verle una última vez antes de que se vaya. Un final feliz. Cuando llega la noche, los enamorados se encuentran y discuten. Pepita no quiere que Luis se vaya y él, en el fondo, tampoco, pero ha tomado una necesaria decisión y los dos coinciden en que su relación es imposible. Cuando Pepita se dirige a su alcoba llorando, Luis la sigue en un impulso pasional. Después de un rato salen, cabizbajos al principio, pero determinados después a unirse para siempre. Como ahora su prometida, Luis acude de madrugada al casino para vengar a Pepita y luchar contra el conde. Ambos salen malheridos, aunque Luis se proclama ganador del duelo. Tras un periodo de reposo para curar los daños que había sufrido su brazo, Luis confiesa todo lo ocurrido con Pepita a su padre, que ya lo sabía porque en el pueblo se habían extendido rumores. Además, sabemos por el deán que su hermano le mandó una carta en la que admitía que él mismo había propiciado, junto a Antoñona, los encuentros furtivos entre su hijo y Pepita, ya que querían ver cómo su relación triunfaba. Esta parte acaba con Pepita y Luis casándose y el deán, agradecido de que la débil devoción de su sobrino se hubiese descubierto a tiempo. La tercera y última parte se llama Cartas de mi hermano. En esta parte, Pepita Jiménez es la más corta y corresponde a las cartas que el padre de Luis habría mandado a su hermano, el deán. Funciona como un cierre de toda la obra y de todas las historias y personajes que se mencionan en ella.
Hace un recorrido por los 4 años siguientes de la boda de Pepita y Luis. El matrimonio ha tenido un hijo y realizan muchos viajes por Europa, ya que económicamente han resultado bien avenidos. A pesar de su felicidad, a veces Luis piensa en cómo podría haber sido su otra vida como sacerdote. También nos habla de otros personajes como Currito, que se casó con la labradora, o el conde, que terminó pagando la deuda que tenía con Pepita. Juan Valera fue un escritor español que nació el 18 de octubre de 1824, en Cabra, Córdoba, en el seno de una familia aristocrática. En 1844 obtiene el título de bachillerato en jurisprudencia y cursó estudios universitarios en Granada y en Madrid. Entró en el servicio diplomático como acompañante del duque de Rivas, embajador de Nápoles, donde se cedió y se dedicó a la lectura y al estudio del griego. Llegó a trabajar en 10 embajadas españolas en ciudades como San Petersburgo, Río de Janeiro, Washington, Nápoles, Viena o Dresde. Viajó también a Portugal, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Bélgica y Austria. Es admitido en el año 1861 en la Real Academia de la Lengua Española. Escribió artículos periodísticos y ensayados, tales como sobre el Quijote en 1861 y estudios críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días en 1864. Como novelista fue autor de Pepita Jiménez en 1873, Las ilusiones del doctor Faustino en 1875, Doña Luz 1879 y Juanita la Larga en 1895. Además, fue un prolijo escritor de cartas, en las que escribió más de 4.000. Contrajo matrimonio en 1867 y las relaciones con su mujer no son lo suficientemente satisfactorias, ya que Valera va gastando parte del caudal que su esposa había aportado al matrimonio. Tuvieron 3 hijos, Carlos, Luis y Carmen. Durante el año 1887 está en Bruselas con su mujer y sus 2 hijos. Su hijo Luis ocupará el puesto de agregado en la embajada regida por su padre. Por el decreto 5 de marzo es jubilado y apartado de toda actividad pública. Juan Valera falleció en Madrid el 18 de abril de 1905. Contexto histórico. A mediados del siglo XIX las formas y modas del romanticismo habían dejado de ser dominantes. La revolución industrial, iniciada en Inglaterra y en Bélgica y Alemania, después propicia un gran auge económico. Esto se reflejaría pronto en el desarrollo de las comunicaciones y en el impulso que experimentó la ciencia y la técnica. Distintos movimientos revolucionarios en Europa lograron la desaparición del absolutismo y el triunfo de la burguesía en algunos países. Las nuevas sociedades industrializadas trajeron un considerable aumento de una población urbana que pugnaría por mejorar su modo de vida. Como consecuencia de ello, y frente al liberalismo burgués, surgieron los movimientos obreros y un pensamiento socialista, el marxismo. En España, la Revolución Liberal de 1868, la Gloriosa, puso fin al reinado de Isabel II, dominando por generales como Espartero, Narváez, O'Donnell y Serrano. Otro militar, Prim, incluso un nuevo rey, Amadeo de Saboya, que apenas duraría un par de años en el trono, desde 1870 a 1872. Fue proclamada entonces la República, que contraía 4 presidentes en un plazo de un año, entre 1873 y 1874. Un nuevo pronunciamiento militar acabó con esta situación. Surgió entonces la figura de Antonio Cánovas del Castillo, que puso en el trono a Alfonso XII, 1875-1885, y redactó una constitución en la que se sancionaba un régimen parlamentario bipartidista, con conservadores y liberales turnándose en el poder. Este periodo es el de las elecciones y una corrupción generalizada. El desarrollo social y económico de otros países europeos no tuvo correspondencia en España. La desamortización de Mendizábal en 1937 hasta 1941, mediante la que fueron expropiados bienes de la Iglesia, no produjo la necesaria reforma agraria, pues las tierras pasaron a manos de la nobleza,
o la burguesía y se mantuvieron los latifundios en grandes zonas de España. Pese a todo, la segunda mitad del siglo se inició un tímido desarrollo industrial que tuvo casi como únicos focos Cataluña y País Vasco. El liberalismo burgués del siglo XIX tuvo en el positivismo su filosofía más destacada. Esta se apoya en el rigor de la observación y en la experimentación, por lo que la clave de este periodo tuvo fe en el progreso técnico y en la ciencia. Fruto de ello fueron las primeras exposiciones universales en las que se pusieron de realce los logros más destacados del ingenio humano. En esta fecha aparecieron también los primeros estudios sobre economía y estadística. Fueron también muy importantes los descubrimientos científicos llevados a cabo, las teorías sobre métodos experimentales, sobre la evolución de las especies o sobre la herencia biológica. Supusieron grandes avances científicos y favoreciendo el desarrollo de nuevas disciplinas. Todo ello repercutió en la literatura, en donde una nueva corriente general del arte, el realismo, recogió el espíritu del positivismo y se sirvió también de inventos como la fotografía para proporcionar nuevos enfoques de la realidad. El cientificismo de la época influyó también en la novela, dando lugar al naturalismo, donde se aplicó el método experimental en la observación de los personajes. Para ello se rechazó todo tipo de espiritualidad y solo se tenía en cuenta lo filosófico. Se dio gran importancia a la herencia biológica y a la influencia de la sociedad sobre la conducta de los mismos. La nueva sociedad burguesa y urbana se había pasado a ser la clase dominante en la Europa del siglo XIX. Sería la protagonista del arte realita. Su tema principal, a la vez que imponía también sus gustos y preferencias en el teatro, en novela o en pintura. El nuevo arte se ofrecía así como el elemento de primer orden para analizar la realidad circundante. Escuela literaria. El realismo. El realismo fue una corriente artística y cultural que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Surgió como reacción contra el idealismo y el individualismo románticos y se caracterizó por volcar su atención hacia la realidad cotidiana y por considerar al hombre dentro de su sociedad. La razón de esta nueva actitud está en la difícil situación social que se vivía en Europa en ese momento. Como consecuencia de la revolución industrial, las grandes empresas conocieron la prosperidad sin precedentes. Las actividades comerciales se multiplicaron, pero también se multiplicaron las diferencias sociales y económicas. Burgueses alcanzaron posiciones sumamente favorables, mientras que los obreros trabajaban en durísimas condiciones y vivían en la miseria. Los artistas del realismo consideraban que el ser humano era producto de su ambiente social. Por eso, se desinteresaron por los solitarios héroes románticos y prefirieron observar al hombre en su entorno. El realismo presentó, por lo tanto, la vida cotidiana de las personas comunes, los problemas sociales, la naturaleza del trabajo y la difícil vida de los suburbios. Género literario. El género literario al que pertenece Pepita Jiménez es el género epistolar, como ya hemos dicho antes. Este género trata de... el género epistolar se utiliza como recurso para simular y convertirse en un medio para la narración. Los precedentes de todas las literaturas han servido para comprender el ambiente de la época y completar la imagen de su escritor. En España destacan en este género Valera, Menéndez y Pelayo. Personajes principales. Pepita Jiménez tiene 20 años, es viuda, con piel blanca, de ojos verdes, mirada secreta y tranquila. Graciosa, aseada, llena de juventud y muy preciosa. Cariñosa, religiosa, elegante, inteligente, natural, sencilla, fina, cariñosa, pulcra, de espíritu inquieto e investigador, tranquila y honesta. Don Luis de Vargas tiene 22 años, con los ojos pícaros, es muy delgadito,
Es muy buen estudiante, teólogo, alto, con cabello negro, ojos negros y color trigueño. También es humilde, terco, querido, desea ser crédito. Fraile, sacerdote, cura, ministro, religioso. Personajes secundarios. Don Pedro de Vargas. Tiene 55 años. Es el padre de don Luis. Es de buena condición económica y está enamorado de Pepita Jiménez y también es un cacique del pueblo. Vicario. Con cerca de 80 años, es fuerte, ágil y andador. Antoñona. Ama de llaves y directora de la casa de Pepita Jiménez, que tiene 40 años, sentimental, muy sigilosa, muy afecta a Pepita Jiménez. Gumersindo, tío y esposo de Pepita Jiménez, que tiene 80 años y además es un genio de la economía. Narrador. Podemos percibir en la obra 4 narradores, un editor, en el prólogo, don Luis, en Cartas de mi sobrino, nuevamente el editor y el deán en Paralipomenos, y el cuarto narrador es en el padre de don Luis, don Pedro, en el epílogo en Cartas de mi hermano. La obra es narrada en primera y tercera persona con un narrador omnisciente en Paralipomenos. La obra tiene una prosa graciosa e inteligente con un exceso de elaboración. Los temas. El tema principal es, además de ser el amor, por supuesto, es la necesidad de elegir en lo que pudo ser el amor de su vida y entre la vocación que había elegido, o sea, la religiosa. Los temas secundarios serán la religión, el celibato, la familia, el trabajo, la posición económica, la moral, la amistad, la toma de decisiones. Figuras literarias. Aparecen personificaciones, como por ejemplo la hermosura de la materia era como el silbo delgado del aire fresco, como el canto de las aves, como el majestuoso y reposado silencio de las horas nocturnas. Quiere decir que la materia era muy hermosa y que por eso utiliza elementos de la naturaleza para compararlos. Siempre asociamos la naturaleza con la materia. También se usan hipérboles, como por ejemplo el riachuelo riega casi todas estas huertas, sangrando por miles de acequias. La naturaleza ha esmaltado sus orillas de miles de hierbas y flores. Aquí, miles se usa para enfatizar la cantidad de flores que hay, cuyo natural compasivo era poniendo él por las nubes. Está poniendo en muy buen lugar. Se utilizan además símiles, como por ejemplo en todas estas cosas matinales son como las letras de un libro, son como los signos y caracteres donde el alma, atenta a su lectura, puede penetrar un hondo sentido y leer y descubrir la hermosura de Dios. También puede ser una personificación. Otro símil está en cada una de las impresiones que Pepita produce son como el golpe de eslabón que hiele el pedernal y que hace brotar la chispa de todo lo que incendia y devora. También, como hemos dicho antes, esta puede ser una personificación. Otro símil, las manos de Pepita parecen diáfanas como el abalastro. Quiere decir que son muy hermosas como el abalastro. Suelo enternecerme como si la oyera la más tierna melodía. Algunas también pueden funcionar como metáfora. También se utiliza la ironía. Por ejemplo, hay aquí una algazanería tan encantadora que no puede ser. Y luego la forma como está escrito este libro. La obra es una obra narrativa. La parte que está constituida por cartas es una autobiografía, ya que está escrita en primera persona y el escritor de las cartas nos describe sus propios sentimientos. A la vez es una novela y psicología, que todo gira en torno a los sentimientos internos de don Luis de Vargas, pero a la vez también tiene un toque costumbrista, ya que describe fielmente muchos ámbitos y costumbres de los pueblos andaluces.
Pepita Jiménez ha sido considerada una novela psicológica e incluso un drama psicológico. Numerosos autores piensan que en esta novela se sugiere al lector, a través del comportamiento de los protagonistas, las notas más importantes de su idiosincrasia. Precisan que la técnica creativa que el autor emplea a ese fin es precursora. El carácter se reflejará en el comportamiento, procedimiento de los conductistas, perfeccionarían muchos años después. Los procesos psicológicos de los protagonistas de la novela van perfilándose a través de estados de ánimo y de impresiones íntimas muy bien analizados, utilizando los medios más directos desde la confesión epistolar al monólogo y la introspección. Manuel Azaña destacó la importancia de Pepita Jiménez en la restauración del género novelesco español y la primacía en el orden de la novela psicológica. Piensa que es una novela psicológica porque su autor se aplicó a analizar los sentimientos de los personajes más que a mostrarlos directamente representados en una acción. Juan Valera defendía que el arte es desinteresado. Empeñado en atacar tanto a los románticos como a los naturalistas, nunca se adscribió a ningún movimiento esteticista, como el simbolismo, que bajo la insignia de l'art pour l'art intentaba renovar las tendencias artísticas en el cambio de siglo. Su escritura es sencilla, está llena de pinceladas detallistas y apuntos objetivos que le alejan de los románticos, y su meticuloso análisis de los personajes que le acerca al Stendhal de Flaubert. Encuentran su máxima expresión en Pepita Jiménez en 1873, que fue su obra maestra de la novela española del siglo XIX, al servicio de un joven seminarista que cuelga los hábitos por una joven viuda a la que corteja su padre. Esta edición incluye una introducción que contextualiza la obra, un apartado de notas, una cronología y una bibliografía esencial, así como también varias propuestas de discusión y debate en torno a la lectura.